Hola, bien, vamos a empezar a hablar de, digamos, algunas generalidades del psicoanálisis freudiano. Sigmund Freud, Sigmund Freud, lo tenemos aquí en el texto, es el creador del psicoanálisis de la evidencia clínica. Él nace en 1856 en Freiburgo, antiguo imperio austrohúngaro, ¿cierto? Y muere en 1939 en Londres, Inglaterra. Bien. Su hija también ejerció, se llama Anna Freud, se llamaba Anna Freud, también continuó digamos, con la visión psicoanalítica freudiana, aunque le dio, digamos, un gran cambio, también al integrar el ejercicio de psicoanálisis en niños y cambiando o modificando algunos conceptos de base. Pero digamos que ella creció, o que su obra siempre estuvo a la sombra de lo que fue la obra de su padre. ¿Mm? Bien. Bueno, ¿cómo podríamos sintetizar el psicoanálisis? El psicoanálisis, bueno, sintetizarlo es una utopía. Pero vamos a hablar aquí, voy a hablar aquí algunas ideas. eh, digamos, son alrededor de unas 16 ideas que permiten sintetizar esta maravillosa escuela psicológica. Primera, el aparato cognoscitivo, llamado conciencia, consta de tres elementos en la vida del ser humano: la experiencia, las necesidades y los deseos. Estos tres elementos se unen y conforman el yo. El yo que radica en la conciencia y que le permite, digamos, al sujeto conocer su mundo. ¿Cómo conoce su mundo y efectúa sus juicios de valor y ejecuta procesos de pensamiento crítico y racional? Por medio de estos tres elementos. Primero, la experiencia, ¿cierto? Y la experiencia es un proceso individual. Segundo, las necesidades, y las necesidades también es otro elemento individual. Y tercero, los deseos, y los deseos son también otro elemento individual. ¿Mm? Segundo, en la conciencia, las dimensiones de la conciencia son dos. Primero, el consciente, y segundo, el inconsciente. ¿Qué es el consciente? El inconsciente es donde yace todo nuestro aparato sensitivo, que le permite recoger todos los estímulos externos y llevarlos a la conciencia, o al cerebro, o a nuestro aparato mental. Y el inconsciente es aquel banco de sucesos, de acontecimientos, de hechos que están en el pasado y que aparentemente están olvidados, pero en algún momento saltan el umbral hacia la conciencia y igual, digamos que colaboran o patrocinan muchos de los actos humanos, actos que a veces son inexplicables, ¿sí? Y bueno, dentro de del inconsciente y del consciente también se dan estas triadas, o sea que el inconsciente, aun estando allá recuerdos que son olvidados o reprimidos, son eventos basados en la experiencia, basados en la necesidad y en los deseos del individuo. ¿Mm? Tercero, Freud coloca en su teoría psicoanalítica el término pulsión para hablar de una energía de tipo sexual. Jung y otros autores ya cambian esta energía y la hablan como una energía de tipo no definida, no definida. Aún así, la pulsión, siendo de tipo sexual, provoca, cuando son reprimidas, episodios neuróticos. O sea, que el reprimir el deseo de estas pulsiones, reprimir la proyección de estas pulsiones, la proyección hacia el exterior, ¿sí? Hacia el exterior, o sea, hacia el consciente, y que estas pulsiones están
más que todo ubicadas en la dimensión inconsciente, generan patologías en el ser humano, trastornos psicológicos en el ser humano. O sea, que pueden disminuir la salud mental del individuo. Cuarto, lo real y lo imaginario es igual. Lacan dice posteriormente en su obra Retorno a Freud, lo imaginario, lo simbólico y lo real, hablando de una tríada que le permite al ser humano conocer su mundo. Lo real y lo imaginario es igual. ¿Y por qué lo real y lo imaginario es igual? Porque lo real puede estar ubicado en el consciente, y es todo lo que nosotros vemos y son los recuerdos que el ser humano puede guardar allá, digamos en los centros de memoria a largo plazo. Y lo imaginario pueden ser eventos creativos o se puede ver definitivamente que son eventos creativos, procesos creativos que yacen en una dimensión inconsciente y que en algún momento pueden saltar el umbral. Entonces, la imaginación no es imaginación por una mera invención o una falsa realidad. La imaginación tiene un sustento real. Quinto, dentro de las etapas del desarrollo psicosexual que Freud nombró tres: la oral, la anal y la fálica, ¿cierto? Aunque son cuatro: es la oral, la anal, la fálica y la etapa oral, la anal y la etapa de latencia, y posteriormente la etapa fálica. La etapa oral es donde, digamos, los centros de recepción del placer sexual están en la boca. La anal es cuando los centros de recepción placer están en el ano. La latencia es una supuesta disminución de estas actividades placenteras para ubicarse el individuo en una, digamos que en una disminución de la actividad placentera desde estos centros receptores y más desde el contacto social. Y la cuarta, la fálica, que sería otra vez, digamos, ubicar esos centros de recepción del hedonismo, del placer humano, en el falo, ¿cierto? En el falo o en la zona íntima, en el aparato sexual del hombre y de la mujer. Sexto, el origen del psicoanálisis. Entonces, el origen del psicoanálisis yace por allá con los estudios del doctor Joseph Weber, en los estudios de histeria que hicieron con mujeres. Al tratar este evento psicopatológico se utilizó la hipnosis, pero en la hipnosis se vieron algunas ventajas y otras desventajas. La desventaja principal fue que Freud observó que había creaciones o digamos una corresponsabilidad en el evento terapéutico, en el escenario terapéutico, que llevaba a que la persona manipulara la terapia, dijese mentiras y se alejara de lo real. Aún así, lo real es lo imaginario es real, y lo real también puede llegar a ser imaginario. Pero se vio de que en la medida que la persona pudiera desollinar la chimenea, como es el término que utiliza Berta Pappenheim, que es una de las pacientes de ella, o sea, que la persona lograra por medio de su discurso pudiese sacar su dolor, entonces el ejercicio logra tener otro matiz y logra tener otro impacto más deseado. Ya no estaríamos haciendo énfasis en la actividad del terapeuta, sino en reconocer a la persona como que ella misma se puede sanar sacando su dolor por medio del discurso. Y allí es donde nace la asociación libre. O sea, la asociación libre ya deja de utilizar tanto de utilizar mucho el evento de la sugestión, de la presión. Acordémonos que
Freud utilizaba el ejercicio de la sugestión en la hipnosis para, digamos, para sanar a sus pacientes, pero en la asociación libre se desvincula eso y empieza la persona a tratar de sanar por medio del discurso. Además, en la asociación libre también fue utilizada por Carl Jung para ver, digamos, qué elementos generaban malestares inconscientes y cómo se podían articular a partir de las palabras esos malestares inconscientes con experiencias dolorosas y traumáticas vividas por las personas. 8. Las conexiones falsas y las conexiones reales, ¿sí? Entonces, como bien lo vimos, en el ejercicio terapéutico la persona puede empezar a decir mentiras y a dar su visión desde la realidad, desde una conexión falsa, pero la mentira, ¿cómo se justifica? La mentira son mecanismos de autoprotección del ego humano. Todos somos narcisistas. Narcisistas es un sentido de sobrevaloración del yo, sobrevaloración del individuo, una sobrevaloración personal que, digamos, hace que uno sea el bueno y los demás sean malos. Al verse uno como el bueno y los demás los malos, esto hace que la persona no reconozca sus responsabilidades ante cierto suceso. Entonces, estos mecanismos de autoprotección le permiten, digamos, ver estos elementos narcisistas, estas libidos narcisistas en el ser humano que hacen de que se desconozca al otro y que la realidad gire en torno a sí mismo. Bien. Ahora, analizando en el adulto, este es el 10º punto, analizando en el adulto los conflictos en la niñez. Los conflictos en la niñez se pudieron ver que estos conflictos en la niñez, basados otra vez en estos elementos triádicos, ¿no? Deseo, necesidad, experiencia e ideas, estos elementos generados en la niñez se van a proyectar en la vida adulta y van a generar unos traumas o van a generar algunos malestares en el individuo. Eso se vio a partir de todos los casos que Freud estudió a lo largo de su vida profesional como psicoanalista. Entonces no es que la niñez quede allá y que el niño creció y ¡pam!, se acabó, sino que es como si cada vida fuese una historia narrada en un libro en donde la persona empieza a escribir su libro, su historia desde las primeras páginas, que es la niñez, y que eso va a tener un hilo conector hasta la vida adulta. 11. Otra triada. Es bueno saber de que Freud utiliza mucho triadas y dicotomías y símbolos, ¿sí? O sea, él juega mucho con los elementos simbólicos, con los elementos metafóricos y con las triadas y las dicotomías. Entonces, ya hemos visto dicotomía entre inconsciente-consciente, ¿cierto? Triadas de experiencias, necesidades, deseos, ¿sí? Y esta es otra triada llamada conflicto, símbolo y conversión. ¿Qué quiere decir esta triada? Que la persona puede tener un conflicto en su infancia. Este conflicto en la infancia se simboliza a partir de las significaciones que la persona le da dentro de ¿qué? Dentro de su aparato cognoscitivo. Su aparato cognoscitivo, ¿de qué consta? De un elemento consciente y un elemento inconsciente. Por haber vivido este elemento traumático, este conflicto en la niñez, y él probablemente no lo recuerde, o sí lo recuerde, pero puede ser un recuerdo vago, puede estar en el inconsciente, pero hace parte de la dimensión de la conciencia del individuo. Y puede llegar a convertirse en cualquier cosa. Ejemplo, algo que se ve mucho es que las niñas que son abandonadas por sus papás llegan en la vida adulta a gustarle los hombres mucho más mayores que ellas. Entonces ahí lo que se está generando es un conflicto que genera la partida del papá. El símbolo sería el abandono y la falta de amor.
Y la conversión sería en la vida adulta, pues precisamente el gusto por esos hombres mayores. 12. Bien, defensa y resistencia son dos mecanismos de defensa que utiliza el individuo para salvaguardar la integridad del yo. Esto es un proceso narcisista, entonces el narcisista lo que busca es retraer su yo y protegerlo. Y esto hace que las personas se autocastiguen. El autocastigo puede darse en gran medida a conflictos o angustias morales. La angustia moral es que el sujeto hace el mal que no debe hacer y no hace el bien que debería hacer, para utilizar esa frase que se usa en la Biblia. Entonces ahí estamos viendo eso, la defensa y la resistencia como autocastigo. Entonces, ¿cuáles son los eventos del autocastigo? Los eventos del autocastigo pueden ser todas aquellas actitudes que hacen que la persona se autolascive o se dañe a sí misma, como los vicios. Entonces, cuando una persona podemos decir que una persona consume drogas, abandona su casa y duerme en la calle, este elemento de autocastigo se debe a un mecanismo de resistencia que estaríamos hablando de que es un conflicto que está mucho más allá del presente y que el psicoanalista debe resolver. En la medida que uno le da esas respuestas a la persona, ¿cierto? Cuando usted empieza a ver cómo en esa realidad se manejan estos mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa serían pues racionalizaciones también que la persona dice, es que yo tomo, pero no es vicio, ¿sí? Pero sí sabemos que es vicio. Entonces, ¿por qué la persona se sigue autocastigando y a partir de este mecanismo de defensa, que sería la negación? ¿Por qué se resiste al cambio? Entonces, eso hace de que esa resistencia al cambio genera un placer en el ser humano, ¿sí? Y a veces ese placer genera dolor. Pero bueno, cuando el psicoanalista le ayuda a la persona a resolver estos conflictos morales, ¿sí? Y estos conflictos cotidianos, digamos que el elemento terapéutico tiene una gran valía y usted le da respuestas a la persona. Bien, 13. Bueno, entonces, para hablar de represión, ¿cierto? Que represión sería cuando la pulsión no logra salir, ¿sí? ¿Y por qué no logra salir? Pues porque la sociedad castra al individuo y le dice, eso no se debe hacer. ¿Cómo se genera este conflicto? O sea, ¿qué relación hay entre esa represión y este conflicto? Que la persona dice, yo no debo hacer esto porque está mal, y ya hay una edad en donde precisamente el individuo logra identificar eso y él se autocastra. Entonces, eso es un autocastigo. O sea, yo no lo debo hacer porque no está bien que yo me enamore de mi papá, que sería el complejo edípico. ¿Sí? No está bien de que yo, y posteriormente, digamos, estos complejos edípicos, o digamos estos sucesos, pueden llegar a convertirse o a transformarse, pero permanecen ahí. Como por ejemplo, me invitó a salir el marido, el esposo de mi mejor amiga. No, yo no debo hacerlo, ¿cierto? ¿Qué relación hay entre esta energía reprimida y el conflicto? Entonces, primero, hay unos mecanismos inconscientes, y esos mecanismos inconscientes Freud los utiliza, los analiza, y principalmente están el complejo de Electra y el complejo edípico, ¿sí? También de que, digamos, hay una amnesia motivada o un olvido motivado hacia ciertos eventos traumáticos del pasado. A veces son motivados porque, digamos, el ego del ser humano le dice, es necesario borrar este recuerdo porque no lo puede usar. Pero también se pueden liberar esos recuerdos constantemente y tratar de sacarlos en el momento indicado. Entonces, estas memorias históricas que la persona tiene para hacerse daño. Por ejemplo, entonces hay una pareja y hace muchos años él le fue infiel a ella
y ella, siempre que hay una pelea, ella le está recalcando a él todos los momentos en que él le fue infiel, y él le dice, pero usted ya me había perdonado eso, y ella no, ¿sí? Y empieza ella a llorar. Entonces, ¿qué la lleva a que ella se autocastigue de esa manera? El placer de ver al otro, digamos, siendo castigado. Y ahí viene la evitación y la sensación de placer y displacer. La sensación de placer y displacer, ¿cierto? Sería de que yo siento placer ejecutando este acto, pero sé que me hace daño. Sé que estoy tomando y que eso me cae mal al hígado y que yo estoy muy mal y que probablemente esto me muera, pero no importa, esto es muy rico, ¿sí? Y así con muchos actos que son reprochados por la sociedad y actos de que el individuo, digamos, tiene dentro de su banco ético y moral que no está bien. Bien. Entonces, la represión de estos impulsos sexuales, eh, placenteros, generan un conflicto. Eso es complicado a veces entenderlo y fue más para Freud explicarlo porque él estaba, digamos, en toda la teoría de él se dio ya en la época victoriana, a finales del siglo XVIII, ¿sí? Durante todo el siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, perdón. Entonces, explicar eso en donde, digamos, más se generaba esta, digamos que hoy en día la gente es más escueta, más desparpajada y se van hablando cosas y vivimos otras épocas, pero en esa época todavía había, digamos que un alto ejercicio de la moral, una falsa moral ahí, ¿cierto? Y hablar de que las niñas se enamoran de su papá, ¿sí? Eso no va a ser fácil explicarlo, ¿sí? Entonces fue complicado, pero él lo logra explicar y de una manera, primero utilizando las metáforas simbólicas, el ejercicio simbólico, pero que tiene gran sentido y que se logra ver. Por ejemplo, uno puede ver los papás que tienen hijas, pueden ver de que las hijas son muy apegadas a los papás, ¿sí? Hasta cierta edad. Es por el complejo edípico es 4 años, 5 años, en donde las niñas son muy apegadas al papá y uno puede ver que las niñas se meten en la cama de papá y mamá y no deja que se abracen. Entonces el elemento de que mamá, papá mío no lo bese o, ¿sí? O que el niño le dice al papá, mamá mía no la bese. Entonces llega un momento en donde el niño es castrado y se le dice, hey, no, o sea, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque yo soy su papá y su mamá es mi mujer, mi esposa. Casi como el que le está diciendo, eso no está bien y búsquese otra. Casi así. ¿Sí? Pero el niño lo entiende y la sociedad y la cultura le ayuda a entender eso. Ahora, todas las sociedades no tienen esos mismos tipos de castración. Por ejemplo, en la India está bien de que un hombre de 60 años se case con una niña de 8 años. ¿Sí? O que digamos en la Guajira se está bien de que se negocien de matrimonios por unos chivos, etcétera, etcétera. Pero en últimas, esos impulsos sexuales están allí y esos impulsos sexuales son castrados, ¿sí? Son castrados y digamos cuando el individuo crece, decide más si continúa con esa castración o si le da rienda suelta, digamos, a su narcisismo y no. Bien. Bueno. Entonces, hay que entender, digamos, este enamoramiento o esta proyección de los impulsos sexuales hacia el papá o hacia la mamá como una admiración o un deseo de la persona admirada, el deseo de la persona admirada. ¿Sí? Y bueno, estos complejos se dan en tres procesos. Primero, la exclusión, o sea, el niño dice, hey, me excluyeron, o sea, yo no puedo poseer a mi mamá, no puedo poseer a mi mamá. ¿Sí? Y eso genera un temor acompañado de un sentimiento de rabia hacia el progenitor. Entonces,
la niña se enamora del papá, el deseo, ¿no? Deseo y admiración de la persona amada o de la persona admirada. Entonces, amor igual a admiración. Eso es clave entenderlo. Primero, la niña dice, yo no poseo a mi papá como mi mamá lo posee a él. Eso genera dentro del aparato cognitivo del niño una sensación de exclusión. Posteriormente se genera ese temor a la exclusión con una rabia hacia ese progenitor del mismo sexo. Y al final, el mismo individuo se autocastra o se autocastiga y listo, y ahí resuelve su complejo edípico. Pero ese complejo edípico puede llegar hacia la vida adulta y se proyecta hacia la vida adulta. ¿Cómo? ¿Cómo? Al buscar los ideales de las parejas para iniciar una relación. Entonces, el ideal de buscar si uno mira, el ideal para buscar una relación de pareja en una mujer es alguien que parezca a mi papá. Es una persona que me dé seguridad, confianza, ¿cierto? Que me dé una casa, que me compre mis juguetes. Esa es una visión de papá. ¿Y cuál es la visión del complejo edípico, digamos, en los niños? En el hombre. Entonces, en el hombre yo busco una mamá. ¿Qué es? Que me haga la comida, que me tenga la ropa lista, ¿sí? que, que, me, que, me, que me tenga todo listo. Una mamá. ¿Y el rol de la mamá cuál es? El rol del papá es el de la protección y el rol de la mamá es de la manutención. Casi que una sirvienta. No quería decirlo porque se escucha feo, pero es así. ¿Mm? Bien. Entonces, creo que eso es todo. Esos fueron los puntos que vimos sobre las generalidades del psicoanálisis freudiano. Y bueno, iniciamos esta gran carrera por la vida y obra de Sigmund Freud desde el libro de Teorías de la Personalidad. Chao, chao.